Listo, muchísimas gracias por retornar a esta segunda hora de clases. Una vez finalizado esta primera parte que es transformación de unidades, ahora ya iniciamos lo que es un movimiento circular uniforme. Se simboliza con las letras mayúsculas MCU. Cuando un cuerpo se desplaza de tal forma que su trayectoria es una circunferencia y su rapidez permanece constante, se dice que realiza movimiento circular uniforme, MCU. La trayectoria que sigue el móvil es una circunferencia donde la velocidad cambia continuamente de dirección y es tangente a la trayectoria. ¿Qué significa que es tangente? Que va a formar un ángulo recto, un ángulo de 90 grados, la velocidad con la parte del radio, pero la rapidez es constante, o sea, la magnitud de la velocidad conserva siempre el mismo valor. Las características. La velocidad angular es constante, omega constante. La partícula recorre arcos iguales en tiempos iguales. Y la tercera, la aceleración angular es nula. Aceleración angular simbolizábamos con la letra griega alfa es igual a cero. La ecuación velocidad angular es igual a la variación de la posición sobre la variación del tiempo. O más fácil es aprenderse este triangulito. Arriba ponemos delta teta, abajo la velocidad angular y abajo el tiempo o la variación del tiempo. Podemos poner simplemente teta, W y T. Si yo quiero despejar la fórmula para encontrar teta, teta va a ser igual, como está alineada en forma horizontal, velocidad angular por tiempo. Si yo quiero encontrar la velocidad angular, es teta o delta teta sobre delta tiempo, que es la fórmula que teníamos al lado izquierdo. Si yo quiero encontrar el tiempo, o el delta t, es igual a la variación de posición sobre la velocidad angular. Definiciones generales del movimiento circular único. Primero hay que analizar el periodo. El periodo se simboliza con la letra mayúscula T. Por eso, cuando tenemos que decir que es el tiempo se simboliza con la letra T minúscula. T mayúscula es el periodo. Es el tiempo empleado en recorrer una vuelta completa. Su ecuación es, el periodo es igual a 2 pi radianes sobre la velocidad angular. Las unidades en el sistema internacional son T de periodo es igual a S de segundo. Dimensionalmente, el periodo es T de tiempo. Otro parámetro que debemos analizar es la frecuencia. Es el número de revoluciones por unidad de tiempo. Es el inverso del periodo, su ecuación es la frecuencia 1 sobre periodo. Las unidades en el sistema internacional, la frecuencia es 1 sobre segundo o segundo elevado a la menos 1 y eso representa el hertz, el hercio. Se simboliza Hz. Sus dimensiones son la frecuencia dimensionalmente t elevado a la menos 1. Distancia simbolizamos con la letra minúscula t de la distancia que recorre una partícula en el movimiento circular uniforme es la longitud de un arco que se determina por d de distancia es igual a r de radio por delta t. La velocidad lineal en módulo v, como el movimiento circular uniforme, la velocidad angular es constante, también la rapidez v es constante y se determina por v de velocidad es igual a r de radio por la velocidad angular o v de velocidad es igual a 2 pi r sobre el periodo. Aceleración centrípeta se simboliza A sub c como vector, por eso está la flechita en la parte superior. Si la velocidad angular es constante y v también es constante, v de velocidad, esta es la razón que hace que no se genere una aceleración tangencial, pero la variación continua o continúa de la velocidad en dirección genera una aceleración centrípeta o normal que es igual a la aceleración total. Es decir,
A de aceleración es igual a la aceleración total más la aceleración centrípeta. Como esto vale cero, nos queda que la aceleración es igual a la aceleración centrípeta. El módulo de la aceleración centrípeta es constante y se calcula con cualquiera de las siguientes ecuaciones. A sub c significa aceleración centrípeta es igual a la velocidad al cuadrado sobre el radio, o aceleración centrípeta es igual a r de radio por la velocidad angular al cuadrado. Y finalmente la aceleración centrípeta es igual a la velocidad Buenas noches. por la velocidad angular. Buenas noches, bienvenida. La dirección de la aceleración centrípeta es hacia el centro de la trayectoria. Entonces aquí tenemos el dibujito, ¿no? Está la circunferencia, el radio, la velocidad que decíamos que es tangente, que forma un ángulo recto, un ángulo de 90 grados, y siempre la aceleración centrípeta va a ir hacia el centro, A sub c. Y vienen los ejercicios de aplicación. Vamos Listo, con el primero. buenas noches. Buenas noches, bienvenido. El primer ejercicio dice lo siguiente. Una partícula se mueve por una trayectoria circular de 4 metros de radio, gira con un ángulo de 120 grados cada 8 segundos. Con esta información calcular, literal A, la velocidad angular de la partícula, literal B, la rapidez de la partícula, literal C, el periodo, literal D, la frecuencia y literal E, el módulo de la aceleración centrípeta. Datos. Vamos a leer nuevamente para ir encontrando los datos. Decía, una partícula que se mueve por una trayectoria circular de 4 metros de radio. R de radio va a ser igual a 4 metros. Gira con un ángulo de 120 grados. Puedo poner teta o delta teta es igual a 120 grados. Cada 8 segundos, el tiempo o delta t de tiempo dice que es cada 8 segundos, 8S. Con esta información calcular incógnitas. Dos puntos. Literal A, la velocidad angular de la partícula simbolizamos con omega o W. Literal B, la rapidez de la partícula, B de velocidad. Literal C, el periodo es igual a la incógnita. Literal D, la frecuencia que simbolizamos con la letra F minúscula. Literal E, el módulo de la aceleración centrípeta A sub c. Un esquema de este tipo de movimiento trazamos el plano cartesiano y dibujamos la circunferencia. Un momentito, por favor.
El eje Y, más o menos para que nos dé 120 grados, hasta ahí es 90. Todo esto es el ángulo de 120 grados. El radio R, la velocidad, justo en esta intersección entre la circunferencia y el radio, dibujamos tangente que debe formar un ángulo recto, un ángulo de 90 grados, y esto representa la velocidad. Con esos elementos, suficiente la parte del gráfico. Solución. La parte A nos pedía la velocidad angular. Omega o W es igual la fórmula, variación de la posición angular sobre la variación del tiempo. Velocidad angular va a ser igual. La primera transformación que debemos hacer es de los grados a radianes y vamos a poner el equivalente. Y esa transformación lo hacemos un poquito más abajo. Digo, 120 grados pi radianes es equivalente a 180 grados. Simplifico el grado con el grado, un 0 del numerador con un 0 del denominador. 12 multiplico por pi y ese resultado lo dividimos para 18. Esto va a ser igual a 2,09 radianes. Y pongámosle acá 2,09 radianes. Y es el valor que nosotros vamos a reemplazar en delta teta, 2,09, si quiere poner la unidad radianes, sobre la variación del tiempo, delta teta es 8 segundos. Velocidad angular es igual. 2,09 dividido para 8, 0,26 la unidad, radianes sobre segundos. Primera respuesta. Vamos a la parte B. Ahora nos decía la rapidez, la velocidad es igual. Asimismo tenemos una fórmula. El radio por la velocidad angular. La rapidez va a ser igual. El radio, 4 metros, por la velocidad angular, lo que acabamos de calcular, 0,26 radianes sobre segundos. La velocidad va a ser igual. 4 por 0,26, 1,04 metros. Y acuérdense en que cuando analizábamos el radian decíamos que dimensionalmente vale 1. Entonces solo me queda metros sobre segundos. La rapidez. Literal C, el periodo. El periodo tiene la siguiente fórmula. 2 pi radianes
sobre la velocidad angular. El periodo va a ser igual. 2 pi radianes sobre lo que vale la velocidad angular, 0,26 radianes sobre segundos. Simplifico los radianes con los radianes y el periodo va a ser igual 2 por pi y eso dividido para 0,26, 24,17 S de segundos. Este segundo aquí está como denominador, pero si yo hago el análisis que era radianes sobre segundos, el que está incompleto es el radián sobre 1, multiplico extremos con extremos, medios con medios. Los extremos, radián por segundo, sobre el radián. Pues aquí se simplifica y mire, el segundo queda como numerador. Al ser un extremo, se convierte en numerador. Ya tenemos hasta la parte C, que era encontrar el periodo. Literal D. Vamos a hacerlo acá a la derecha. Literal D. La frecuencia. La frecuencia tiene como fórmula 1 sobre el periodo. La frecuencia es igual a 1 sobre, ¿cuánto vale el periodo? 24,17 S de segundos. La frecuencia va a ser igual. 1 dividido para 24,17, 0,041. Y acuérdese que 1 sobre segundo, eso representa el hercio. Hz. Literal E, la aceleración centrípeta. La aceleración centrípeta. Todo esto se maneja con fórmulas, ¿no? Las fórmulas usted tiene ahí en el módulo. La velocidad al cuadrado sobre el radio. La aceleración centrípeta va a ser igual. La velocidad, ¿cuánto vale? 1,04 metros sobre segundos, todo esto al cuadrado, sobre el radio, que vale 4 metros. La aceleración centrípeta va a ser igual. 1,04 al cuadrado o 1,04 por 1,04 igual, y eso dividido para 4 me da 0,27. Aquí me queda metro cuadrado sobre segundo cuadrado y con este metro se va a simplificar y me queda simplemente metro sobre segundos al cuadrado. Asimismo voy a hacer un ladito este análisis para que vea por qué sale metros sobre segundos al cuadrado. Aquí, distributiva, metro cuadrado sobre segundo cuadrado y sobre el metro. ¿Quién está incompleto? Este metro sobre 1. Debemos multiplicar extremos con extremos, medios con medios, y me queda igual. Metro cuadrado por 1 sobre segundo cuadrado por m de metro. Se simplifica un metro del numerador con un metro del denominador y me queda metros sobre segundos al cuadrado, que es la unidad de la aceleración céntrica. Segundo ejercicio. Número 2. Datos del problema. Vamos a leer para ir encontrando y dice,
Viviana viaja en bicicleta con una velocidad de 5 metros sobre segundo. Primer dato, velocidad 5 metros sobre segundo. Si las ruedas tienen un radio de 37 centímetros, R de radio es igual a 37 centímetros. Calcular. Incógnitas. Literal A. La velocidad angular de las ruedas, omega. Literal B. El ángulo que describe un punto de la rueda en 12 segundos. Delta teta es igual en un tiempo t igual 12 segundos. Y literal C, la distancia que recorre la bicicleta en los 12 segundos. D de distancia en este mismo tiempo de los 12 segundos. Solución. Siempre verificar primero que las unidades estén en sistema internacional. La velocidad metros sobre segundos, no hay problema, pero el radio está en centímetros. Esto vamos a transformar en metros. 37 centímetros, línea vertical, línea horizontal. Un metro que hay que ponerle en el numerador es equivalente a 100 centímetros. Igual. El centímetro con el centímetro. Si yo divido 37 para 100, o primero multiplico 37 por 1, me sigue dando 37. Y eso tendré que dividir para 100. Me queda 0,37 de metros. Y eso le ponemos acá, 0,37 metros. Vamos a la parte A. Nos pide primero la velocidad angular. Si yo cojo la fórmula de la velocidad angular, no tengo todos los datos. Voy a trabajar con la fórmula de la velocidad o la rapidez, que es igual al radio por la velocidad angular. Y de esta fórmula voy a despejar la velocidad angular. R de radio por la velocidad angular es igual a la rapidez. He pasado los dos términos del segundo miembro al primero y el primero al segundo. Ahora sí, la velocidad angular va a ser igual a la velocidad. El radio, que es un producto, pasa a ser un cociente. La velocidad angular va a ser igual. Velocidad 5 sobre el radio 0,37. Entonces, hemos buscado los datos que teníamos, simplemente la velocidad o rapidez y el radio. La velocidad angular va a ser igual. Si yo divido 5 para 0,37 me da 13,51 la unidad radianes sobre segundos. Literal B. Nos pide la variación de la posición en un tiempo de 12 segundos. La fórmula de la velocidad angular es igual a variación del tiempo sobre delta t de tiempo sobre 1 y multiplico en cruz. Delta teta por 1, delta teta, va a ser igual a la velocidad angular por la variación del tiempo. Delta teta va a ser igual. La velocidad angular, acá vamos de calcular 13,51 radianes sobre segundos
por la variación del tiempo, 12 segundos. Simplifico el segundo con el segundo. La variación del tiempo es igual. 13,51 por 12, 162,12 radianes. Y literal C decía la distancia en ese mismo tiempo. D de distancia tiene la siguiente fórmula, R de radio, por la variación de la posición, o simplemente posición. D de distancia es igual. El radio, 0,37 metros, por delta teta, 162,12 radianes. D de distancia es igual. Multiplico 0,37 por 162,12, me da 59,98. Acuérdese que el radián vale 1, simplemente me quedo con metros, que es la unidad de la distancia. Hemos analizado estos dos ejercicios que están aquí y vamos con el tercero, que dice lo siguiente. Un satélite se mueve en torno a la Tierra en una órbita circular de 638 kilómetros sobre la superficie de ella. Se observa que el tiempo que tarda en dar una vuelta es de 95 minutos. Con esta información calcular la aceleración de la gravedad en la órbita. El radio de la Tierra es, este me da como dato, 6.378 kilómetros. Los datos. Entonces, como aquí hay dos radios, dice, un satélite se mueve en torno a la Tierra de una órbita circular de 638 kilómetros. A eso le ponemos como R sub 1, 638 kilómetros. Se observa que el tiempo que tarda en dar una vuelta es de 95 minutos, T de tiempo 95 minutos, con esta información. El radio 2 me daba acá como dato, ¿no? Radio de la Tierra 6.378. Entonces siempre, como hay dos radios, hay que diferenciar. El radio 1 que es del satélite y el radio 2 que es de la Tierra. Y delta teta como dato implícito 2 pi radianes. Incógnitas, ¿qué es lo que está preguntando? La aceleración de la gravedad G. Un pequeño esquema y tenemos el satélite, la Tierra, solución. Primero, la transformación de unidades. Los minutos, estos 95 minutos hay que transformar a segundos. 95 minutos, un minuto vale 60 segundos, simplifica el minuto con el minuto. 95 por 60, 5.700 segundos. Primerito calculamos el radio total. Entonces, el radio total es igual al radio 1 más el radio 2. Seguimos manteniendo, porque aquí como los dos radios están en kilómetros, puedo yo mantener y operar. El radio 1, 638, más el radio 2, 6.378. El radio total es 7.016 kilómetros. Y aquí hace la transformación. Para no hacer la transformación individual, un kilómetro vale 1.000 metros. Simplifique el kilómetro con el kilómetro. Si yo multiplico 7.016 por 1.000, me da 7.016.000 metros. Vamos ahora ya para la gravedad. La velocidad angular es igual a delta teta sobre delta t. Variación de posición sobre variación de tiempo. Velocidad angular es igual a 2 pi radianes, que es delta teta sobre el delta tiempo 5.700. Velocidad angular es igual a 1,10 por 10 a la menos 3 radianes sobre segundo. El momento que yo hago esta división me sale así, 1,10 por 10 a la menos 3. Y la aceleración centrípeta en este caso
La aceleración centrípeta representa la gravedad y es el radio por la velocidad angular. G de gravedad es igual a R por W al cuadrado. G es igual el radio, lo que sumamos el radio total, el radio de la Tierra más el radio del satélite, 7.016.000 por la velocidad angular al cuadrado, 1,10 por 10 elevado a la menos 3 y todo eso al cuadrado. Si operamos, puedo poner 1,10 expresión por 10 a la menos 3 al cuadrado y eso por 7 millones me da 8,49 metros sobre segundos al cuadrado. Vamos a hacer esta operación que posiblemente vamos a tener algún tipo de dificultad. Primero, cuando encontramos la velocidad angular, que dividimos 2pi para 5.700, ¿y cómo sale este por 10 a la menos 3? ¿Y cómo expresarle este 10 a la menos 3? Voy a dejar de compartir. Y ahí tenemos nuestra calculadora. Encerramos la calculadora. Y el primer cálculo era 2 por pi. Acuerde que ponemos si pi, ahí está el 2pi, dividido para 5.700. Igual, y ahí mire sale 1,10 y acá está, por 10 elevado a la menos 3. Y el otro cálculo que decíamos, 7.016.000, esto por 1,10. Vamos a abrir un paréntesis para que le agrupe a todo eso. 1,10. Y este por 10 significa la potencia que yo voy a poner a la menos 3. Acordarás de esta teclita. Este por 10 a la x. Cierro el paréntesis y esto está elevado al cuadrado. Aquí está la tecla al cuadrado. Igual. Y ahí está el resultado que teníamos, 8,49. Redondeando, ¿no? A la segunda cifra decimal, 8,49. Hasta aquí corresponde el tema que nosotros hemos visto, porque luego toca ver ya dinámica y para eso necesitamos un poquito más de tiempo. Entonces, el día de hoy se va a terminar hasta esta segunda hora de clases. No olvide dar la autoevaluación del tema anterior, que fue movimiento rectilíneo uniformemente variado, y lo que corresponde ahorita a movimiento circular. Entonces, no vamos a tener la tercera hora, porque inclusive la otra semana nos pasamos un poquito de las 9. Entonces, ahora quiero que, como hemos avanzado, hemos terminado el tema, nos quedemos hasta ahí. Termino únicamente con la asistencia, ¿no? Pero permítame primero